Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Este 14 de mayo se cumplen 2 años de gestión de la actual administración municipal en la capital de Ecuador, en la ciudad de Quito. Hoy vamos a analizar con 2 concejales lo que ocurre en lo bueno y en lo malo en la ciudad. Más adelante estará aquí en este programa el alcalde de la capital, Pavel Muñoz. Doy la más cordial bienvenida a Fernanda Racines. Ella es vicealcaldesa de Quito. Saludo a Andrés Campaña, él es concejal también en Quito por el Partido Socialista Ecuatoriano. Empezamos. Fernanda, hay la sensación de que la ciudad no tiene rumbo. ¿Cuál es la percepción que se tiene al interior del Consejo Municipal? Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés. Buenas noches también a mi colega concejal, tocayo suyo. Gracias. Buenas noches a la ciudadanía. Considero que la ciudad, como la encontramos, ameritaba algunos cambios, sobre todo planificación y orden. Eso es lo que se ha estado haciendo durante este tiempo y por supuesto que sí, se empiezan a ver ya los resultados. Hablamos sobre una inversión que se está realizando en la ciudad, hablamos de 1.300 millones de dólares que se han invertido en la ciudad, que se puede ver reflejado en obras, que se puede ver reflejado en servicios, que mejora la calidad de vida de la ciudadanía. ¿Cuál es el presupuesto del municipio de Quito, vicealcaldesa? El presupuesto del municipio de Quito es de 2.100 millones de dólares. Y de eso se destina la mitad, digámoslo así, para hacerlo rápido y fácil, a obras. Tenemos que hacer ahí una diferencia, porque el presupuesto que le estoy dando el monto es anual. Y los 1.300 millones que estamos refiriéndonos es a los 2 años que hemos hecho en es lo que se inversión. En los 2 años. Sí, por Perfecto. supuesto que sí. Y tener en cuenta también que una cosa es la obra que se hace directamente como municipio de Quito, donde podemos hablar, por ejemplo, de una ejecución presupuestaria. Si queremos medirnos, la ejecución presupuestaria en el año 2024 del alcalde Pavel Muñoz, donde sí estuvo los 12 meses, fue del 82%, versus, por ejemplo, la que ocurrió en el año 2022 del alcalde Guarderas, que llegó a 65%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 dólares que consta en el presupuesto, nosotros estamos ejecutando 82 dólares. La ejecución del municipio, Andrés, ¿cuál es su criterio? Buenas noches, querido buenas Andrés. noches. Un gusto poder encontrarme con Fernanda. Yo sueño con una ciudad que recobre su luminosidad. Quito fue caracterizada siempre por ser luz de América, referente nacional e internacional. Y hoy, lastimosamente, está agobiada por problemas como la inseguridad, el caos en la movilidad o la falta de oportunidades, que en este periodo se han incrementado. La capacidad de gestión en torno a las cifras que nos acaba de dar Ciertamente Fernanda. hay distintas ópticas en cuanto a la ejecución presupuestaria. Fernanda ha hablado de que se ha ejecutado más de 1.000 millones de dólares en lo que va de 2 años. Ahora desglosemos esas cifras, porque hay que separar, uno, lo que son los gastos corrientes, pago de remuneraciones, gastos administrativos, y otro, el gasto de inversión que se traduce en obras y servicios para los quiteños. Y en ese contexto, en el año 2024, el municipio de Quito contó con 848 millones de dólares para obras, de los cuales más de 200 millones de dólares no se los utilizó. En una ciudad que está llena de necesidades, dejar de invertir 200 millones de dólares ciertamente deja mucho que desear. Los gastos corrientes son muy elevados. ¿Qué ocurre con la administración y el manejo municipal? Ciertamente hay una burocracia importante. Hay que reconocer que Quito, a diferencia, por ejemplo, de otras ciudades, tiene competencias que Guayaquil no las asume. Más de 34 unidades educativas, 4 centros de salud. Pero también hay que reconocer que, por ejemplo, vamos a puntualizar un caso en específico. El Instituto Metropolitano de Patrimonio cuenta con un presupuesto para burocracia de 17 millones de dólares y paralelamente un presupuesto de 13 millones de dólares para cuidar algo que es esencial en Quito, nuestro patrimonio, que es lo que nos caracteriza desde hace más de 50 años como patrimonio de la humanidad. Fernanda, ¿es muy excesivo el gasto corriente? Considero que si nosotros pensamos que es excesiva el gasto corriente, estamos irreconociendo el trabajo que está detrás de las personas que recogen la basura, de las personas que trabajan como profesores, por ejemplo, en 20 unidades educativas, o de las personas que atienden a nuestros adultos mayores. Si hablamos de cifras en concreto, por ejemplo, nosotros invertimos $1.800.000 en adultos mayores.
¿En qué se traduce? Se traduce en atención en 8 centros a 21.860 personas adultas mayores. Me parece a mí que eso no es excesivo. Si hablamos, en cambio, de los niños, porque cada inversión, cada servicio representa una persona, representa una familia. En mi caso, yo soy madre. Más que nadie sé que si usted está tranquila trabajando es porque tiene con quién dejar a sus hijos. Okay. Que los guaguas están bien cuidados. El tema económico ya lo hemos superado. No podemos destinar todo el tiempo que quisiéramos, pero ahora hay asuntos de orden conceptual o filosófico de la ciudad. Sí. Fernanda, ¿de quién es la ciudad de Quito? De los quiteños y quiteñas y de quienes viven en Quito. ¿Y por qué los espacios públicos, las veredas, las plazas, los parques, las calles, en fin, no pueden ser utilizadas por los ciudadanos? Me parece que el apropiarnos del espacio público, que creo que es a donde nos estamos llevando, es indispensable. Nosotros hemos procurado en esta administración crear una campaña para podernos apropiar del espacio público y esta es los senderos. Estos senderos incluso están acompañados de inclusión. ¿Por qué? Porque nos permite tener señalética para las personas que se encuentran en una movilidad reducida, también a las personas madres o padres que van con el cochecito Fernanda, del niño. Usted va a coincidir que las veredas de Quito son un peligro, justamente para las mamás que van con los coches, las personas mayores. El vehículo tiene privilegio. Nosotros hemos comprendido que la forma en la que fue administrada la ciudad es precisamente el resultado que hemos recibido. Usted nos habla de veredas. Nosotros hemos optado porque el momento en el que se pavimenta una calle, también nosotros apropiarnos de algo que no nos corresponde, que es la vereda. De acuerdo a la normativa, la vereda es responsabilidad del frentista. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Juntándole al valor de la obra para luego poder correrle traslado a las personas que son frentistas de esa obra. Porque si no, nos queda hermosa la calle, pero nos queda la vereda mal. Y además, ¿qué estamos haciendo? Estamos de paso, por ejemplo, en la Colón. Usted puede ver todo lo que es la Colón, desde la Artigas hasta la América, que además de haber pavimentado, soterramos los cables. Se privilegia el vehículo entra perfecto a los edificios, a las casas, y las veredas tienen estos desniveles. Eso ocurre en toda la ciudad. Andrés, esta sensación que uno podría tener de que el municipio no está presente, de que hay una cantidad de informalidad. Esto que hemos referido con Fernanda se produce en distintos escenarios. La ausencia del Estado, digamos, que es el municipio. Ciertamente, uno de los temas que, por ejemplo, más generan controversia es la presencia de trabajadores autónomos y comerciantes minoristas en el espacio público. Este es un tema que hay que comprenderlo en un contexto de crisis tanto nacional y evidentemente local. Quito, lamentablemente, hoy es la ciudad con mayor nivel de desempleo del país. Y en ese contexto, evidentemente, aquellas personas que perdieron su empleo formal van a buscar ganarse el pan de todos los días a través de la informalidad. Pero resulta que en medio de ese contexto que es crítico, hay una ausencia de política municipal. Y tenemos como resultados que, por ejemplo, en Quito tenemos más de 28,000 trabajadores autónomos que están en las calles y avenidas de nuestra ciudad y que paralelamente tenemos mercados que están vacíos. Por ejemplo, yo les invito a ustedes a visitar el Comité del Pueblo, que son mis vecinos. Yo vivo en San Isidro del Inca, en la calle José Garcés. Uno quiere entrar y evidentemente se encuentra con una serie de ventas. Y a la final de la Jorge Garcés se encuentra el mercado. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación de ese mercado municipal? El 14%. Es decir, tenemos mercados vacíos y la gente está en las calles. Falta de orden y falta de liderazgo. Da la sensación de que la ciudad le ha tomado al municipio. El municipio se ha desbordado frente a esto que acaba de señalar el concejal Campaña y a lo que sucede con una serie de circunstancias. Por ejemplo, los taxis informales, no se puede poner orden a los buses, al transporte público, las vallas, la contaminación visual. El municipio ha sido desbordado. Considero que lo que estamos representando en este momento, con lo que los dos señalan, es el resultado de haber recibido una administración municipal que precisamente no tuvo los 4 años para hacer su gestión. El tema es que no estamos culpando a nadie. Es una evidencia de que la ciudad se ha tomado, ha logrado superar al municipio. Y eso es lo que nosotros heredamos. Lo que nosotros ahora estamos haciendo es poniendo la casa en orden. Respetamos el derecho al trabajo que tiene cada persona que está fuera de un mercado, pero también
y eso lo pusimos en el plan de trabajo, vamos a poner orden en la ciudad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Por ejemplo, nosotros ya aprobamos un plan de comercio que implica modificaciones en la infraestructura de los mercados, que implica también un servicio diferenciado. Estamos en un proyecto de ordenanza en el Consejo Metropolitano que ya pasó el primer debate sobre los mercados, porque también ahí hay muchas particularidades, desde qué tiempo dura en teoría el derecho que usted tiene para el puesto y si lo puede heredar, siendo que es un espacio del municipio. Es algo que nosotros estamos heredando sin ningún control y que más bien en el pasar de este tiempo, que son los 2 años, hemos tratado y procurado regularizar. Por ejemplo, en el Consejo Metropolitano también con mi colega concejal hemos aprobado la renovación de las PUCAs y de las LUAES, que son la forma en la que los comerciantes autónomos pueden realizar sus actividades. Usted me habla de vallas. Las vallas por mucho tiempo han estado sin una regulación. El 80%, vicealcaldesa, está ilegal. Imagínese qué Pero tal heredar eso demuestra la incapacidad del municipio de poner orden. Me parece que también demuestra la falta de voluntad política de nuestros antecesores de crear una normativa para poner orden, porque principalmente se necesita una forma en la que le pueda sancionar, porque yo no le puedo decir simplemente, le sanciono porque no tiene permisos, y establecí los tiempos, establecí el tiempo de duración, el espacio que tiene que haber entre una y otra, y le voy a ser más sincera, porque estoy en la Comisión de Uso de Suelo en donde estamos tramitando la ordenanza de vallas que presentó el alcalde Pavel Muñoz. Ya pasamos el primer debate y, por ejemplo, ahí hemos aprendido y hemos conocido directamente que no es lo mismo una valla que usted pone, por ejemplo, en la Simón Bolívar, el tamaño y cómo puede distraer a quien conduce, que la que usted va a poner en el hipercentro. Bueno, y ¿hay no regulación de eso? son las vallas, son las latas, son las llantas, son una cantidad de basura visual que nos contamina todo el tiempo. Andrés, con usted terminamos porque vamos a un tema que es de enorme actualidad. Yo saludo, por ejemplo, el objetivo planteado por el alcalde Pavel Muñoz, garantizar el derecho al trabajo en una ciudad ordenada. Y saludo que existan planes, que exista planificación, pero lastimosamente también hay que decirlo, por ejemplo, muchas veces estas buenas intenciones se quedan en la letra muerta. La ejecución presupuestaria de la Agencia de Coordinación de Comercio, el ente rector de organizar este gran objetivo que es garantizar el derecho al trabajo en una ciudad ordenada, el año pasado fue de apenas el 35%. Entonces, podemos tener grandes ideas, pero si no tenemos la capacidad de ejecutar, vamos a encontrarnos con dificultades. Usted, Andrés, preguntaba, ¿de quién es la ciudad? Yo sueño con una ciudad de todos y sobre todo de los grupos más vulnerables. Yo sueño con una ciudad en donde se incentive la política pública para los grupos como los adultos mayores con los cuales yo he trabajado. Pero lastimosamente me encuentro con una ciudad en que existen grandes poderes económicos que muchas veces se imponen al mismo municipio. Voy a mencionar 2 casos. Hablábamos de vallas. Tenemos una empresa, Induvallas, con nombre y apellido, que tiene más de 200 vallas, que si cobráramos las multas tendríamos unos 10 millones de dólares. Y mientras hacemos caso omiso de este tema, paralelamente estamos a los artesanos que buscan ganarse el pan de todos los días abriendo en su taller la oportunidad para tener, por ejemplo, una carpintería. Se les clava una multa por la LUAE de casi $2,000 cuando ganan menos que el salario básico unificado. Entonces, esas son las realidades y las inequidades que existen en nuestra ciudad. Ok, vamos a ir a un tema que sin duda es de enorme interés en atención a que se está produciendo justamente en estos días. Belén, por favor. Así es, Andrés, amigos, muy buenas noches. Quito ha vivido una severa inestabilidad política en los últimos 6 años. El exalcalde Jorge Yunda estuvo en el cargo solo 2 años y debió salir tras un proceso de remoción. En su reemplazo, asumió el liderazgo de la ciudad Santiago Guarderas, quien culminó el periodo de 4 años. Al momento, el alcalde Pavel Muñoz enfrenta un proceso de revocatoria del mandato, lo cual, de prosperar, podría terminar en su salida de la alcaldía y la capital nuevamente cambiaría de burgomaestre. Veamos un resumen del curso que lleva este proceso de revocatoria. El proceso de revocatoria del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, sigue su curso. El 14 de marzo, el Tribunal Contencioso Electoral dio luz verde a esta iniciativa y notificó al Consejo Nacional Electoral para que se entreguen los formularios para la recolección de las firmas necesarias para activar este mecanismo. El 7 de abril, el Consejo Nacional Electoral aprobó la entrega de los formularios y se definió que el 10% del padrón electoral representa 205.636 firmas, cifra necesaria
necesaria para continuar con el proceso. La recolección arrancó 16 días después y en una semana los impulsores de esta iniciativa han logrado recopilar 10.000 firmas. El ciudadano Néstor Marroquín es quien lidera la propuesta. Acusa al alcalde de violar la ley electoral en los comicios generales de 2023 al hacer campaña por la candidatura de Luisa González, aprovechándose de su cargo, frente a lo cual Muñoz se pronunció señalando que ya fue sancionado por el TCE sobre esta causa y no cabe una doble sanción. Además, se señala que Muñoz no ha cumplido su plan de trabajo. Frente a ello, el alcalde asegura que se trata más bien de una persecución en su contra. En todo caso, si se llegan a conseguir las firmas necesarias, el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para verificar su validez. Si eso ocurre, el trámite continúa. Caso contrario, finaliza allí. De prosperar, el CNE convocará a los quiteños a las urnas en un plazo de 60 días. Allí serán los ciudadanos los que decidan el futuro de Pavel Muñoz. No olviden, en pocos momentos, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, aquí en el estudio de Teleamazonas. La estabilidad, Fernanda, es fundamental. Usted ha señalado los problemas que se tienen, lo que vienen ustedes acarreando y las dificultades que tiene la capital. La revocatoria, por favor. La revocatoria del mandato parte de un proceso que, además de ser injusto por el trabajo denodado del alcalde Pavel Muñoz, es ilegal. ¿Por qué? Porque estamos violentando el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo acto. De por sí ya la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral fue bastante particular. Solo quiero señalarle con ese apelativo por haber sancionado a alguien por haber ejercido su derecho a tener una ideología política. El hecho de que una persona sea nombrada autoridad no le quita el que le guste una religión, el que sea partidario de un equipo de fútbol o de un partido político. Pero pese a eso hubo una sanción y como lo demócrata que es el alcalde, se pagó esa sanción. Pero que ahora, sobre esta sanción electoral, quiera decirse que no se cumplió el plan de trabajo y por eso pedirse una revocatoria es otra cosa. La revocatoria consta en la Constitución de la República. La revocatoria es un derecho de participación que está atado al incumplimiento del plan de trabajo. El plan de trabajo del alcalde Pavel Muñoz tenía 5 ejes. De estos 5 ejes, a los 2 años de funciones hemos cumplido el 62% en promedio. Por ejemplo, en el punto del plan de trabajo sobre empleo se ha cumplido el 80%. ¿Qué significa? Que no hay causales para la revocatoria. A mí me parece que es una forma de buscar una inestabilidad en la ciudad. Lo peor que puede tener la ciudad es inestabilidad. Ahora mismo Belén nos ha comentado lo que ha ocurrido. ¿Qué sacamos sacando al alcalde? Ciertamente, me parece que en este elemento caben varias reflexiones. Una primera es, nosotros como concejales no podemos por ley pronunciarnos a favor ni en contra de la revocatoria del mandato del alcalde Pavel Muñoz. La figura de la revocatoria. Sin embargo, vamos a hablar de la figura. Yo quiero extenderles este libro que se llama La dosis hace el veneno, querido Andrés. Permíteme le paso. Y de igual forma a Fernanda. Gracias. Este libro analiza 9 casos de legislación comparada sobre la revocatoria del mandato. Este libro concluye que, por ejemplo, la revocatoria del mandato es un mecanismo de institucionalizar las demandas ciudadanas. Si la ciudadanía se siente inconforme, tiene cómo activar un mecanismo constitucional y legal, que es la revocatoria del mandato. Y este libro también menciona de que lo mejor es que un gobierno local tenga una fuerte vinculación con la participación ciudadana. Pero para eso, Andrés, se requiere una madurez ciudadana, un comportamiento republicano, en fin. Porque si no, vamos a buscar pretextos en cualquier caso para sacar, no al alcalde de Quito, no pensemos en él, sino en cualquier otro funcionario. Ciertamente, estamos hablando de una reflexión que busca una sociedad ideal. Pero también hablemos de lo que pasa en la ciudad de Quito. Quito tiene grandes problemas. Frente a esos grandes problemas necesitamos liderazgo. Un liderazgo que promueva consensos, que promueva acuerdos, que permitan esos consensos y esos acuerdos resolver y solucionar los problemas de la gente. Pero yo me pregunto, ¿es el liderazgo más adecuado el de Pavel Muñoz cuando a sus críticos, que tienen el legítimo derecho de ser críticos, los tacha de mamarrachos? ¿Y qué le garantiza a usted que el nuevo alcalde o la nueva alcaldesa resuelva eso? Bueno, yo espero de que exista la suficiente madurez en el Consejo Metropolitano para, independientemente de lo que suceda con el proceso de revocatoria del mandato, que es un tema que le corresponde a los ciudadanos,
que tengamos la capacidad de construir esos acuerdos, esos consensos que parten de la elección, por ejemplo, de la próxima vicealcaldesa, o de esos acuerdos que necesita la ciudad para solventar problemas como el caos vehicular, para solventar problemas como la inseguridad o la falta de oportunidades. Tenemos gravísimos problemas afuera, algo hemos topado en el primer segmento, y a eso agregar disputas internas. Considero que lo importante para que no existan disputas internas y para seguir construyendo una ciudad es que tengamos un plan de ciudad. Recuerdo los primeros meses que estábamos en el ejercicio y podíamos aprobar las ordenanzas con mayoría. Yo regresaba a ver a los colegas concejales y les decía gracias por ponerse la camiseta de la ciudad. Creo, y estoy segura, es más, tengo fe, quisiera usar las palabras de Andrés, sueño con que dejemos a un lado el ánimo tal vez de protagonismo y busquemos construir una ciudad. Pero es gravísimo lo que usted señala, Fernanda, que tengamos un plan de ciudad. ¿No hay un plan de ciudad? Nosotros hemos construido un plan de ciudad en cada uno de los aspectos. Por decirle algo, en la Comisión de Movilidad se ha construido, se ha aprobado en el Consejo Metropolitano la ordenanza del Plan Maestro de Movilidad Sostenible. Ahora tenemos un plan de seguridad, tenemos un plan de comercio, tenemos un plan contra fuego. Estamos creando ciudad. Lamento decirle eso, Andrés, y a la ciudadanía. Está bien. Nosotros encontramos una ciudad, y ese quizás fue nuestro error, no gobernar desde la queja, que ni siquiera tiene el municipio de Quito un estatuto que me permita determinar las funciones de cada funcionario. El municipio de Quito no tenía un procedimiento parlamentario, se remitían al procedimiento de la Asamblea Nacional. El municipio de Quito tiene más comisiones que las que tiene la Asamblea Nacional. Eso hemos heredado. Es una corresponsabilidad de los concejales. Ciertamente, yo, por ejemplo, coincido con muchos elementos con mi querida Fernanda. Por ejemplo, la unidad nos permitió construir juntos, en mi calidad de presidente de la Comisión de Salud, la Ordenanza de Salud Mental, que fue aprobada por unanimidad y que hoy, tras un año de vigencia, tiene resultados reales. 40,000 personas atendidas en las unidades de salud del municipio. Qué importante ejemplo. Bueno, pero también así debería legislar en todo. Pero, por ejemplo, también se aprobamos de unanimidad el Plan Maestro de Movilidad Sostenible, que lo que busca es transitar precisamente a una nueva forma de movilidad que priorice la salud, que priorice el ambiente y que priorice los modos alternativos de movilidad. Y sucede que pese a que aprobamos por unanimidad este Plan Maestro de Movilidad Sostenible, desde el año pasado eliminaron la bicicleta pública y hasta el día de hoy no contamos con bicicleta pública. Por favor, responder eso si es tan amable. Considero que lo que debemos resaltar, que ha dicho Andrés, es que somos el único cantón de todo el país que tiene una ordenanza de seguridad, de salud mental. Y por supuesto que sí, ya incluso nos han pedido en otros cantones, por favor, pásenos. Y eso no ocurre solo con la salud mental. En movilidad, por ejemplo, nosotros tenemos una ordenanza de obligación para quienes realizan actividades económicas. Hablamos del señor del taxi, del señor del bus y del señor que maneja las camionetas de carga liviana, que si van a realizar actividades económicas en esta ciudad, tienen que pasar la revisión técnica vehicular aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasaba, Andrés? Las personas de los vehículos, taxis, buses, pasaban la revisión técnica vehicular en otro cantón. Se iban a otro cantón. Y pasaban, bueno, fuera que se iban, se trasladaban sus papeles. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto, Andrés? En julio del 2023, un vehículo, un bus, se chocó contra un muro en Miravalle. Y resulta que ese día en papeles estaba pasando la revisión técnica vehicular en Juján. Claro. Eso nos alertó, presentamos un proyecto de ordenanza y a partir del año 2024 todos los carros que realizan actividades económicas en nuestra ciudad pasan la revisión técnica vehicular. Vamos a terminar este segmento. Concejal Campaña. Bueno, realmente creo que hay muchos elementos sobre los cuales se tiene que trabajar. Enorme cantidad. Por ejemplo, Fernanda ha manifestado el tema de movilidad, pero uno de los elementos en donde más vamos a ver qué tan correcta ha sido la política pública es en cuanto a siniestralidad. Por ejemplo, el año pasado el alcalde declaró el año de la seguridad vial, que buscaba reducir la siniestralidad. ¿Qué sucedió? Las cifras nos dicen que en 2023 tuvimos 2.904 siniestros, 202 fallecidos, y en 2024, el año de la seguridad vial, tuvimos 3.057 siniestros, 213 fallecidos. Entonces, los resultados también dan cuenta de que muchas veces la política pública no es la más adecuada.
Y para eso, precisamente, nuevamente, se necesita liderazgo, se necesita que tengamos un líder con capacidad de escuchar no solo a los concejales, que cumplimos una función, de escuchar profundamente las demandas de la ciudadanía. Muchísimas gracias a nuestros panelistas de este primer segmento de Hora 25, Andrés Campaña, Fernanda Racines. En un instante tras la publicidad, la presencia del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Bien, como lo habíamos anunciado en el segmento anterior, se encuentra ya en el estudio principal de Teleamazonas esta noche el alcalde de la ciudad de Quito. El próximo 14 de mayo se cumplen ya 2 años de la gestión administrativa del alcalde Pavel Muñoz, de modo que vamos a hacer un balance de lo que ha ocurrido en el transcurso de estos años. Antes, queremos presentar a Belén. Andrés, así es, restan pocos días para que Pavel Muñoz cumpla 2 años frente a la alcaldía de Quito. Ganó las elecciones con el 25,18% de los votos, es decir, con el apoyo de 2 de cada 10 quiteños. Antes de iniciar su gestión, señaló que las primeras actividades de trabajo estarían enfocadas en regularización de barrios, movilidad e inversiones. Revisemos en el siguiente reportaje cuáles han sido efectivamente los ejes de su gestión y también las críticas que se le han hecho sobre temas como mantenimiento vial, comercio informal, movilidad y otros. Estamos inaugurando mínimo una obra diaria. Bajo esta premisa, a poco de que Pavel Muñoz cumpla 2 años en el cargo, la capital debería registrar al menos 730 obras. Revisemos entonces algunas de ellas. El periodo de Pavel Muñoz arrancó con un importante hito, la entrada en operación del Metro de Quito, en diciembre de 2023. Una obra que había pasado por manos de varios alcaldes, inauguraciones simbólicas, finalmente empezó a funcionar bajo el liderazgo de Muñoz. La ciudadanía destacaba la rapidez con la que el metro unía el norte con el sur de la ciudad y viceversa, pero también reclamó por ciertas falencias, como la falta de aire acondicionado en las unidades o las varias ocasiones en las que la operación tuvo que detenerse por uno u otro motivo. Los concejales alertaron además sobre la falta de mantenimiento de los trenes y los seguros de esta mega obra que le costó más de $2.000 millones a la ciudad. En cuanto a movilidad, el burgomaestre impulsó la compra de 60 nuevos trolebuses completamente eléctricos para renovar una flota que funcionaba desde hace 30 años y presentaba severos daños, como goteras, por ejemplo. No obstante, este proceso no estuvo exento de cuestionamientos e incluso se solicitó la intervención de la Contraloría General del Estado por una presunta opacidad en la compra. Si mencionamos el tema de vialidad, según datos de la propia alcaldía, la recuperación vial avanza de forma acelerada y la ciudad pasó de 90 a 140 kilómetros de recuperación al año. La rehabilitación de los carriles centrales de la avenida Galo Plaza Lazo es una de las últimas y más visibles obras en esta materia. Después de 20 años se intervino esta importante arteria vial. También se recuperó el asfalto del carril exclusivo de la ecovía y trabajos en calles de mediana y pequeña afluencia vehicular. Sin embargo, los baches, huecos y el mal estado de las calles de la capital sigue siendo uno de los principales cuestionamientos. El propio alcalde reconoció que el 60% de las vías en la ciudad está en mal estado. Si hablamos de comercio informal, la municipalidad planteó un plan maestro, respecto del cual poco se sabe. Ni comerciantes ni autoridades conocieron la hoja de ruta. Mientras tanto, las calles de Quito lucen así. La alcaldía destaca además la recuperación de 500 parques, de espacios públicos como la ex tribuna de los Chiris, en donde hoy se extiende un bulevar. Así como la inversión en el eje social, $65 millones al año en proyectos para la primera infancia, 300.000 atenciones en las casas Somos, habilitación de espacios de coworking durante los apagones, entre otros. Una gestión que hoy está en análisis de los ciudadanos. Alcalde Muñoz, el primer punto que ha planteado Belén es el de la movilidad. Y el elemento más importante que tiene la ciudad es el metro.
A esta hora, con altos y bajos, digámoslo así, ¿el metro constituyó una solución para disminuir el uso de vehículos particulares? Buenas noches. Estimado Andrés, buenas noches a la ciudadanía. Mi abrazo cordial, mi saludo cordial, evidentemente. Tantos temas que comentar respecto a lo visto, porque creo que estamos haciendo muchas cosas, Andrés. Y movilidad seguramente es de lo que la ciudadanía, uno de los temas principales de su preocupación. El metro claramente está transformando la ciudad. Primero, porque ya llevamos 80 millones de viajes. Las estimaciones del metro a esta fecha es que deberíamos tener 150,000, 160,000 pasajeros día, las estimaciones originales. Claro. Ya estamos superando. Se ha superado. Estamos en los 174,000 viajes diarios. Esto es una gran noticia. Pero mal podríamos, Andrés, tener un sistema de primero en subsuelo y tener un sistema de última en superficie. Por eso estamos volcados también a la transformación del sistema de superficie. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué estamos haciendo? Hemos comprado 60 nuevos trolebuses. Tenemos que comprar 20 más para que tengamos todo el trolebús absolutamente nuevo y con buses eléctricos. Y hacer exactamente lo mismo, perdón, en la ecovía, para que nosotros, poniendo el ejemplo, presionemos también a que el sector privado modernice su transporte. El bus convencional, el bus que todos conocemos, en realidad es de operación privada autorizada por el municipio. Así que estamos subiendo los estándares de calidad, pero para que efectivamente se cumplan. Da la impresión, alcalde, que los buses privados, las cooperativas y estos que vemos, como usted bien señala, se imponen al municipio, le superan al municipio. No sé si se imponen, pero porque es evidente. Al final no se ha podido resolver lo de las rutas, lo de la caja común, en fin. Exactamente. No sé si se imponen, pero es evidente que no ha habido la posibilidad de ponerles a ellos en el andarivel de la modernización. Y tenemos que ponerles a ellos en el andarivel de la modernización. Primero por la vía del diálogo, pero si no, será también por la vía de las regulaciones. Note un buen ambiente, Andrés, note un buen ambiente. Porque además, digamos que el ciudadano, que es el que siempre tiene la última palabra, al final va a terminar decidiendo. Me voy en un metro de primera, en un trolebús absolutamente nuevo o en estos buses que me llevan como costal de papas. El problema es que no podemos llegar en los buses tradicionales al metro. A todos. Estamos haciendo ya una reestructuración de rutas y frecuencias, porque siento, Andrés, que tal vez no hemos logrado comunicar con la suficiente fuerza transformaciones que ya se hacen. Por ejemplo, está contratado ya el sistema de recaudo, Andrés, y antes ni siquiera se podía contratar, porque en el sistema de contratación pública últimamente se han dado un conjunto de comportamientos, yo le voy a decir, dolosos. El que cree que va a perder o al que no le interesa modernizar el sistema, impugna el proceso de contratación. Nosotros hemos tenido que pelear temas jurídicos, el 40% en cortes de Guayas. ¿Ya? Ahí hay un indicador, Andrés, de que hay gente a la que no quiere modernizar. Por eso hemos hecho este esfuerzo inmenso, con recursos de los quiteños, porque esos buses son de ellos, de los quiteños y las quiteñas, de tener 60 nuevos trolebuses. ¿La ampliación del metro hasta Calderón? Vamos en los próximos días a lanzar ya el proceso para que se hagan los estudios definitivos. Andrés, no podemos pensar la extensión del metro si no es con estudios definitivos. Por lo tanto, es una cosa concreta. No hay paso 2 si no hay paso 1. Claro. Y el paso 1 es los estudios definitivos. Le hemos planteado al gobierno nacional desde hace varios meses atrás que llame ya al Banco Mundial, al BID, al Banco Europeo de Inversiones, a la CAF, actual Banco de Desarrollo de América Latina, para que nos juntemos y definamos el esquema de financiamiento del metro. El presidente ha sido reelecto con un ofrecimiento muy importante para la capital de la República, la extensión del metro. Presidente, empecemos a trabajar más o menos, de manera ¿cuánto conjunta. Significa así rápidamente? Para... Más o menos 500 millones de dólares. Más o menos 500 millones de dólares. Nosotros ya empezamos. Entonces, dos pasos que nosotros decimos, ya demos. Lo uno, estamos nosotros contratando, Andrés, con recursos de los quiteños, los estudios definitivos. ¿Sí? Y esto deberá suponer ya el esquema de financiamiento para que trabajemos primero hacia el Ofelia y posteriormente hacia Calderón. Hay dos vías fundamentales, alcalde. La Ruta Viva y la Simón Bolívar. Usted anunció que la Simón Bolívar podría haber entrado a una especie de privatización, de alianza público-privada. Eso fracasó. Permítame comentarle algo, porque el 70% de los quiteños van en bus, en transporte público. Ya hemos hecho las pruebas para que, por ejemplo, el sistema de información nos determine a qué hora viene el bus que yo estoy esperando. Que es una cosa que sucede en cualquier parte del mundo. Pero eso logramos aquí. Y la tarjeta única para que podamos entrar como lo hacemos hoy al metro, pero para que entremos también a trolebús de ecovía y también al transporte privado, el transporte convencional. Son medidas importantes. Esto está en el marco de otra preocupación de la ciudadanía, ¿sí? Recuperación vial. Andrés, nosotros hemos pasado de 90 kilómetros al año de recuperación vial, que es lo que yo recibí, a 173 que estamos haciendo el día de hoy. Vial?
Significa al menos 2 metodologías o 3 metodologías. Bacheo, cuando la vía no está tan afectada, ¿sí? Rehabilitación, cuando la vía está bastante afectada, y, ¿no es cierto?, incluso modelos de gestión delegadas como las 2 vías que usted me pregunta. Por ejemplo, en el tema de bacheos. Y hay 2 datos que están correctos en el documental, pero que están actualizados. A ese momento decían 140 kilómetros año, hoy estamos a 173 kilómetros año. Es decir, que hemos duplicado la capacidad de recuperación de las vías de Quito, del estado asfáltico. Y la otra es que avanzamos a la concesión de la ruta viva, que es un tema que usted me preocupaba. Sí. Pero antes de llegar a eso, que creo que es un tema importante y nos dará paso, por ejemplo, a cómo estamos buscando la participación del sector privado en la ciudad. Un tema para los vecinos que nos escuchan, la Galo Plaza Lazo. La Galo Plaza Lazo, Andrés, estaba pero de última, o sea, de última. Déjeme mostrarle algunos ejemplos. Voy a seguramente llegar a la Galo Plaza Lazo, para que usted lo vea. Avenida Colón. ¿Sí? Antes, sí, después, evidentemente incluso hay con esos soterramiento. Arreglos, pero en el lo sur, que ha quedado sin ser atendido es más siempre. Morán Valverde, ¿sí? ¿No es cierto? Al otro dato que le decía, de 80% que recibí de vías en mal estado, hemos bajado a 60%. Nos preocupa, evidentemente. No quiero decir que las cosas están perfectas. Mire estos cráteres en la Galo Plaza Lazo. La Galo Plaza Lazo, Andrés, desde Labrador hasta Oyacoto, tiene 10 carriles en algunos casos. Esto es como hacer una vía más allá de la Tacunga. Entonces, no es una obra menor, ¿sí? La ecovía, mire, porque si estábamos con buses de última y hoy estamos mejorando los buses, miren en qué asfalto iban. Hemos hecho una recuperación vial. La Simón Bolívar, ¿qué va a hacer usted con la Simón Bolívar? En la Simón Bolívar hemos buscado 2 veces, Andrés, que pueda haber un modelo de gestión delegada. Y no hay interesados. No hay, sí hay interesados, pero de alguna u otra manera no han logrado concretar el esquema de financiamiento. Caso contrario con la Ruta Viva. Permítame explicar las 2 de manera detenida. La Simón Bolívar es una vía que está en pésimo estado y ahí estamos haciendo nosotros trabajos preventivos. Vamos a intentar una ocasión más que poder encontrar un inversionista privado que diga, yo invierto, hago una gestión delegada, ¿sí? Es decir, se encargaría de la administración para que esté en buen mantenimiento siempre el privado. Y si no encontramos un privado, lo haremos con recursos municipales. ¿Y luego entrega a un privado o no necesariamente? No, porque si ya vemos que no hay interés, asumimos del municipio. ¿Y en la Ruta Viva? En la Ruta Viva, en cambio, tenemos una buena noticia. De ahí la necesidad de la estabilidad institucional también, Andrés. En la Ruta Viva tuvimos un privado, varios, pero un privado logró pasar la exigente ley de alianzas público-privadas. Todos los requisitos planteados. Él plantea, yo hago la inversión que me parece que está bordeando los $200 millones, hago la inversión, recupero la vía y me mantengo administrando la vía por algunos años. Todas las ciudades capitales lo tienen. Eso no se puede anticipar en este momento. Hay algunos concejales que de manera aventurera, diría yo, Andrés, ya dijeron el peaje más caro. Sí. Falso. ¿Por qué? Primero, deberíamos tener los estudios definitivos. Con los estudios definitivos sabríamos cuánto cuesta. Pero falso por una segunda cosa. Nos están planteando los privados un esquema de peaje diferenciado. Es decir, si yo en el canal en el que estoy tomo la ruta para irme al Lumbici, pago el tramo solo hasta Lumbici. Si quiero irme de aquí al aeropuerto Mariscal Sucre, pago toda la ruta. Hagamos el contrafactual, el contraejemplo. ¿Qué pasa hoy cuando nos vamos a la Tacunga y cuando nos vamos a Ambato? ¿Sí? Esa vía está concesionada. Y se paga. Y se paga. Y está en buenas condiciones. Y está en buenas condiciones. Pero yo pago lo mismo si me voy a la Tacunga que lo mismo si me voy a Ambato. Aquí, en cambio, tendríamos, por eso la importancia de lo que nosotros hemos llamado la tercera placa, este identificador del auto, que puede ser también un cobro automatizado del peaje, para que si yo voy a utilizar 2 kilómetros de la vía, pago solamente 2 kilómetros. Si voy a utilizar 5, pago 5. Si voy a utilizar 11, pago 11. Estos son esquemas de modernización. Andrés, usted es un tipo viajado, la gente que nos escucha que ha podido salir. ¿Quién no tiene en buen estado y de manera, digamos, de gestión delegada a un privado la vía que va al aeropuerto? Esa vía se inauguró como una mesa de billar y yo recibí, ¿no es cierto?, como como la luna, con un montón de cráteres. Estamos haciendo la recuperación preventiva, nos van a ver trabajando particularmente las noches. El horario de la noche es desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, porque ahí afectamos menos al descanso de algunos ciudadanos. Es una vía más bien de características perimetrales, digamos. Pero eso no significa que así se va a quedar la vía. Esperamos que se consolide el esquema de alianza público-privada y que el privado haga la inversión y obtenga el repago de esa inversión. De tiempo, asunto movilidad resuelto, digamos. Vamos con un asunto que es extremadamente crítico, que es la política de defensa patrimonial de los edificios patrimoniales. Ahora mismo hay una preocupación en los vecinos de Guápulo, alcalde. Andrés, aquí me parece que hay una manipulación un poquito del tema.
¿Nos preocupa? Claro que nos preocupa. Hacemos nosotros cuidado patrimonial. Y no yo, Andrés, como alcalde. Quito es un ejemplo. Desde hace muchas administraciones atrás, empezando con el FONSAL, Fondo de Salvamento del Patrimonio del Centro Histórico. Ahora, con el Instituto Metropolitano de Patrimonio, todo lo que recuperamos, Andrés. Dentro de poco le invitaré a usted particularmente, al equipo de producción, para que vayamos a la recuperación del San Lázaro, por poner un ejemplo. Para que vayamos a ver cómo hemos recuperado el ala norte del Centro de Arte Contemporáneo. Pero ¿y por qué se autoriza a hacer esa construcción en Guápulo? Porque si la norma le dice tiene que tener ABCD y el proyecto cumple ABCD, ¿cómo usted le niega la seguridad jurídica a esa persona? ¿Por qué ABCD? Porque así está la legislación. Porque así está la legislación. Así está la legislación de hace algún tiempo. Mire, ahí incluso nosotros tenemos un elemento, además, a favor de la administración. Quien le da, por las características de Guápulo, el permiso para que pueda proceder es la Comisión de Áreas Históricas. La Comisión de Áreas Históricas tiene 3 concejales de distinto pensamiento los 3. Y los 3 votan unánimemente, porque estaría mal, Andrés, si usted me dice, mire, ¿me puedo comprar un carro de ABC características? Yo le digo, sí, se compra. Pues yo no puedo después decirle que por qué se compró cuando la norma sí le permite. ¿Por qué el Ministerio de Cultura clausura, impide la continuación de la obra? Y vaya a ver lo que le dice el dueño. El dueño le dice, por Dios, dígame qué estoy incumpliendo. Dígame que estoy incumpliendo y yo me adapto a esa norma. Nosotros le hemos sancionado, ¿pero por qué? Por no cumplimiento de estándares de seguridad en el proceso constructivo. Pero Andrés, duele. A mí no me gusta la obra. No me gusta, ¿sí? Estéticamente, sí, no me gusta. estéticamente no, pues. Pero si cumple, Andrés, la normativa, hay un principio de seguridad jurídica para ese o para cualquier otro ciudadano. Pero ¿por qué le digo no solamente que hay un proceso de manipulación del tema, sino de doble rasero? Déjeme mostrarle algunas fotos y vea usted, ¿no es cierto?, el estado en el que se encuentra el penal García Moreno. Todos sabemos que está así. ¿Y quién tiene el penal García Moreno? El Gobierno Nacional. Vea qué pasa con el edificio de Azul en el centro histórico. Bueno, pero sí. Eso demuestra el gobierno la nacional. Incapacidad del municipio de poner orden en eso. No, porque en estos no podemos entrar. Mire, este ejemplo le voy a poner después. El Teatro Atahualpa. Le hemos dicho al IES, denos a nosotros del Atahualpa. Deme, yo recupero. Tenemos los recursos para recuperar. No me dan el Atahualpa, ¿qué podemos hacer? Eso es que la alcaldía, de alguna manera, está sometida a estos poderes. En unos casos públicos y en otros casos privados. Aquí, pero sería ya terrible que la alcaldía esté sometida a una suerte de desidia del gobierno nacional. Ve al Colegio Simón Bolívar. Nosotros, con el gobierno del presidente Lazo, estuvimos a punto de darnos la mano, porque nosotros aquí queremos hacer, en el patrimonial Colegio Simón Bolívar, que usted lo conoce en el centro histórico, aquí va a ir incluso las Naciones Unidas en un momento. Dijimos, ok, nosotros lo recuperamos para tener un distrito educativo. Dijeron, no queremos, le vamos a dar a la Policía Nacional. Veamos si es que esto es pertinente que lo podamos hacer. Otro ejemplo, el último. Todos estos ejemplos son lamentables, alcalde, y demuestran que estamos perdiendo la ciudad, pues. Entonces, la ciudad patrimonial. Entonces, al Ministerio de Cultura le digo, no vea la paja en ojo ajeno cuando tiene una viga de este tamaño. Pues, mire, el SENA. Nosotros queremos recuperar las piscinas del SENA. Maravillosas. Ya me reuní con el Ministerio de Defensa. Páseme las piscinas del SENA. Tenemos lista nosotros la intervención. Queremos recuperar el Teatro Atahualpa, además para que tengamos vivienda ahí. Queremos recuperar las piscinas del SENA y el Colegio Simón Bolívar. Y en este estado tienen el patrimonio, ¿no es cierto?, el gobierno nacional, que debería preocuparse el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto?, y lo que quiere es que vulneremos el derecho de un privado que, cumpliendo la norma, la Comisión de Áreas Históricas le da el permiso para actuar. Ok, tenemos que hacer una pausa, alcalde. En un instante retornamos, continuamos con este diálogo, otros temas de la ciudad. Seguimos con la segunda parte de esta entrevista. Alcalde, la seguridad es el problema que aparece en las encuestas en el país en general. En el caso de Quito, ¿qué se está haciendo para tener plazas, para tener lugares de encuentro, para tener vías, en fin, con la seguridad suficiente en la capital? Andrés, esta es una competencia exclusiva del nivel nacional. Nosotros podemos colaborar y nosotros estamos colaborando. Mire, hemos entregado 134 patrulleros, 202 motocicletas y hemos recuperado 108 UPCs. Esto con plata de los quiteños que vienen por la tasa de seguridad. ¿Qué nos está permitiendo esto? Tener un modelo de gestión de 3 pilares. La policía, el barrio y el municipio juntos en los barrios.
¿Dónde ha habido una queja ciudadana? Donde nosotros hemos recuperado la UPC, la infraestructura, pero la policía no ha puesto el contingente para que pueda estar presente ahí. Tanto así que yo en algún momento dije que pongamos una cláusula que si una UPC del municipio es recuperada y no van los policías, se nos revierte esa plata. Pero Andrés, aquí un tema, incluso le diría medio paradójico. Quito está haciendo una buena noticia, pero dentro de un desastre nacional. No estamos entre las ciudades capitales más inseguras, estamos al contrario, entre las ciudades capitales más seguras. Pero en un país, Andrés, que se desangra. Mal podríamos nosotros tener unos indicadores de seguridad de Suiza cuando en el país tenemos los problemas de inseguridad que tenemos. Aquí tenemos que trabajar juntos, arrimar el hombro. ¿Por qué digo que es competencia fundamental, privativa del gobierno nacional? Porque maneja las Fuerzas Armadas, maneja la Policía Nacional. Sé que están haciendo esfuerzos, pero es evidente que ahí se necesita una tarea más contundente. ¿Ha disminuido el nivel de criminalidad en la ciudad? Cuando le digo eso a la ciudadanía, basado en los datos, que sí que ha disminuido, la gente siente otra cosa. La percepción de inseguridad ha subido de manera inmensa, significativa. Por eso nosotros estamos redoblando esfuerzos. En este año cumplimos 200 años de la Policía Metropolitana, ¿sí? La Policía Municipal. Estamos desplegándonos a sitios del espacio público para que podamos controlar. Porque le diría que en seguridad y en comercio autónomo, dos problemas esenciales, Andrés, estamos muy contaminados por lo bien o por lo mal que se haga en materia nacional. Si los indicadores del país son desastrosos en seguridad, no podríamos tener, ¿no es cierto?, una seguridad, qué sé yo, como países nórdicos, países europeos. Pero el municipio de Quito colabora. Esta es plata y persona, suele decir la gente, ¿no es cierto?, con instrumental para que la policía mejore sus capacidades operativas. Usted ha tocado un tema extremadamente sensible, que es la informalidad en general, no solamente en las ventas ambulantes. La informalidad se produce en una serie de factores. En la construcción, por ejemplo, hay una cantidad de informalidad. En los taxis, en los vehículos que deberían estar legalizados, no funcionan. En las vallas que hablamos en el segmento anterior, las vallas, el 80% son ilegales, alcalde. O sea, hay una informalidad que me da la sensación que le ha vencido al municipio. No, la vamos a vencer, Andrés. Ahora, ha sido tal el problema que no espere que lo venza en menos de 2 años, ¿sí? Vamos a hacer todos los esfuerzos para vencer eso. Y le pongo ejemplos concretos. En el caso de comercio informal, Andrés, es una de las principales preocupaciones. Nosotros vamos a defender 100% los mercados de Quito. ¿Qué significa eso? Terminar de regularizarlos, porque tenemos a veces una cosa de locos. Espacios vacíos en los mercados y gente vendiendo afuera de los mercados. La lógica es ingresa al mercado y yo haré control para que no tengamos venta fuera de los mercados, porque es inconcebible. Lo mismo en centros comerciales del ahorro. Ahí tenemos que reforzar nuestras tareas de control y lo estamos haciendo. Es una tarea ingrata porque es palo porque bogas, palo porque no bogas. Si hacemos retención de mercadería, en cambio salen a decirnos que estamos evitando o limitando el derecho al trabajo. Para mí esta es la consigna, respetar el derecho al trabajo, pero en una ciudad organizada. No vamos a permitir que Quito se convierta en un mercado, pero sí hemos recibido grandes problemas. Andrés, déjeme lanzar una hipótesis política a lo que usted señala. Recuerda que hace 3 alcaldías el eslogan fue mucho control ahí en Quito, liberalicémonos. Bueno, lo que lograron es que en Quito en algún momento se haga lo que le dé la gana. Por eso el tema de las vallas, por ejemplo. Segundo ejemplo. Andrés, yo he planteado una normativa severa para las vallas. Ponen una valla irregular y deberá pagar multa. El vallero, porque si no tiene permiso no la puede poner, deberá pagar multa. El dueño del terreno, porque si el dueño del terreno le arrendó a un vallero que no tiene permiso, paga también, proporcional. Y también la empresa que publicita en esa valla. ¿Qué pasa con las que están instaladas? Esas hay que sacarlas, que están mal instaladas. El 80% hay que sacarlas, alcalde. Yo no sé, yo creo que... Eso dicen, es la referencia que yo tengo. Yo creo que... Pero fíjese que hasta en el edificio de las cámaras hay una lona ahí. Exacto. Y no hay posibilidad. Pero, si le da usted permiso al edificio de las cámaras, todos los edificios de Quito podrían tener. Totalmente, Andrés. Hay que entrar a regular fuertemente. Pero usted creo que me conoce, yo soy serio en esto. Yo no vendo humo. Decir que se va a retirar el 80% es falso, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es una ordenanza poniendo un límite y buscando que las que están contraviniendo la norma, esas sean quitadas. Nosotros hemos quitado 90 vallas. ¿Ha sido eso noticia en algún momento? Tal vez nosotros mismos nos equivocamos de no anunciarlo con fuerza. Pero antes no se quitaban ninguna, Andrés. Cuando yo vine, se burlaban del municipio cuando iba a ser un tema de control. Hemos tenido incluso que cortar los tubos de algunas vallas para sacar esas vallas. Y lo que sí les hemos dicho es, le paga al municipio lo que le debe, regularizamos las vallas y de aquí en adelante, ¿no es cierto?, sanción a todos los que incumplan la norma. Otra sensación, alcalde, es este concepto de que se está vaciando la ciudad, se está yendo a los valles. Eso hace que sea una ciudad que no tenga corazón, porque si no tiene pobladores. Pero estamos logrando, yo creo que Metro va a recuperar eso, Andrés. Metro es un buen sistema de movilidad, sí, pero también es un gran pretexto para la recuperación de la ciudad.
Acabo de recibir un estudio hecho por nosotros mismos de cómo subió la actividad económica en las paradas del metro. En todas subió, Andrés, en todas. Y donde más subió es en el centro histórico, ¿ya? Hay gente que quiere que el centro histórico sea una vitrina. No, el centro histórico debe tener vida. Claro. Pusimos árboles en el centro histórico que no ha habido. Sí, hemos peatonizado más sectores del centro histórico. Vaya un sábado, un domingo, Andrés, está lleno y la gente feliz. Porque además en el centro histórico usted encuentra de todo, ¿no es cierto? Ese famoso eslogan, desde un alfiler hasta un elefante, lo encuentra en el centro histórico. Entonces, el metro está logrando que se revitalice la ciudad. Los inversionistas, los inmobiliarios me han dicho, mire, hay un proyecto constructivo, voy a evitar los nombres, que hizo departamentos sin parqueaderos. Ellos dijeron, ¿cómo nos irá? Vendieron todo. Porque la gente, sabiendo que el metro está ahí, tiene el incentivo de comprar sin necesidad de tener un auto. Vehículo, claro. Entonces, vamos nosotros mismos, estoy queriendo llegar a un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas para que el viejo Ministerio de Economía y Finanzas, el que está en la 10 de agosto, en el sector del Guambra, podamos ocuparlo nosotros y rehabilitar la zona. ¿Para vivienda o para oficina? Para oficina pero esto va a dinamizar también el aparato del comercio y el aparato de vivienda. Entonces, Andrés, estamos en un proceso de recuperación de la ciudad. Yo planteé Quito renazca y Quito está renaciendo. Andrés, un dato concreto para decirle esto, cómo se traduce en presupuestos, por ejemplo. ¿Ya? A veces se ha hablado de la ejecución presupuestaria. Esta es la ejecución presupuestaria los 2 años antes de que yo llegue. Esta es la ejecución presupuestaria los 2 primeros años míos. Ya estamos en el 83% de ejecución presupuestaria. Alcalde, el tiempo, lastimosamente, y los problemas de la ciudad son enormes. Revocatoria de su gestión, de su actividad como alcalde. Decidí traerle alguna información gráfica, sobre todo para ser menos, tratar de serlo más coloquial. Andrés, ¿usted ha visto esto alguna vez en la vida? Hay un hecho. Yo grabé efectivamente un video, ¿no es cierto? Mi participación incluso es minoritaria, pero grabé un video con la candidata Luisa González en las elecciones anteriores, las del 2023. Me sancionaron por ello. Yo creo que es injusto, porque fíjese lo que ha pasado hoy en el último contienda. Han hecho peores cosas que las mías, nunca dijeron nada. Ok, me multaron por $9,200, Andrés. Yo creo que es injusto, pero pagué la multa y pedí disculpas públicas. Es decir, fui sancionado. El mismo hecho. Plantean el proceso de revocatoria del mandato, ¿ya? Por segunda ocasión. El juez Torres dictamina mi inocencia, ¿ya? Es decir, que yo no soy culpable ahí. Y mandan un tercero, una denuncia, ¿no es cierto?, nuevamente para revocatoria del mandato. Pasó, Consejo Nacional Electoral, 5 votos de 5 le dijeron no tiene fundamento, porque usted está planteando que el alcalde no incumple su plan de trabajo. Mi plan de trabajo el día de hoy tiene 63% de cumplimiento, cuando debería tener incluso, si usted quiere, la mitad, 50%. Segundo, ¿no es cierto?, no puede ser prueba de que el alcalde no cumple su plan de trabajo una infracción electoral. Si no, me mandarían a la casa porque voto o no voto en las últimas elecciones. Y finalmente le digo, el juez de primera instancia en el Tribunal Contencioso le ratificó al Consejo Nacional Electoral. Tuvo que llegar al pleno del TCE y con 3 votos de 5 dicen, ok, empieza la revocatoria del mandato. ¿Usted ha visto que alguien se ha juzgado 3 veces por un mismo hecho? Alcalde, el problema es la Constitución. Existe la figura de la revocatoria. Pero, Andrés, no puede la revocatoria. Pero si usted me dice que yo incumplí mi plan de trabajo y tengo que ser revocable, hasta renuncio. Pero si usted me dice que yo incumplí mi plan de trabajo y su prueba es que me pusieron una infracción electoral. Bueno, pero ahora van a recoger firmas y están en el proceso y habrá que explicar aquello. Porque si existe la figura de la revocatoria, esto puede ocurrir en todos los cantones del país. Pero, Andrés, en todas las provincias del Ecuador. El problema es que si usted aquí consagra una violación del procedimiento como esta, sí, usted está diciendo que cualquier alcalde, cualquier prefecto mañana se puede ir. Lo que me preocupa Soy parte más procesal. es la estabilidad, alcalde. Eso sí es gravísimo para la ciudad. Total, Andrés. Mire, soy parte procesal y no me notificaron, es decir, no pude ejercer defensa. Y lo que usted dice es un elemento fundamental. Pierde el alcalde con la salida de su cargo. Andrés, quien pierde es la ciudad. Déjeme darle un dato para decir cuánto cuesta. Ayer, en una reunión con la empresa de agua potable, veo la ejecución presupuestaria y lo que se le asignó presupuestariamente. Y de repente me aparecen 2 años con $50 millones menos de ejecución presupuestaria. ¿Qué pasó ahí? Fue justamente una gestión terrible como la de Yunda y la revocatoria de Yunda. Es decir, pierde la ciudad dinamismo, estabilidad. Yo creo que no estamos para afectarle así a Quito. Yo creo sinceramente, Andrés, que no se trata de sacar a este alcalde. Más bien dicho, en términos políticos quieren sacarle a este alcalde, porque a unas pocas personas les puede parecer odioso, impertinente, lo que fuera. Pero Quito necesita estabilidad. Totalmente de acuerdo. Todos los proyectos de los que le hablé necesitan una alcaldía con un alcalde que pueda llevarlos hasta su consecución final. Señor, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias al alcalde Pavel Muñoz. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta el próximo domingo.
Teleamazonas presentó